Hermanos, Dios les bendice. En esta hora vamos a hablar un poquito sobre el tema que nos aqueja, que está en el aire, que está en el ambiente y que en el mundo está generando tanta angustia, tanto temor. Y obviamente nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que hacer frente también a este mal que nos aqueja, a esta enfermedad, y de la cual obviamente pues genera miedo, genera angustia, genera desesperación, genera muchas incógnitas, pero a la luz de la palabra de Dios podemos encontrar todas las respuestas. A la luz de la palabra de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo vamos a poder nosotros entender el por qué está pasando, y cuál es la forma o de qué manera nosotros debemos actuar. Y en esta noche me quiero centrar en Romanos capítulo 8, y básicamente en la sujeción de las cosas, de todas las cosas que tiene nuestro Dios. Todas las cosas se sujetan a Él, así le he llamado yo a este devocional. Y bueno, vamos a ponernos en oración. Acompáñenme en este momento. Nuestro buen Dios y Padre, te damos gracias porque hasta este momento has sido con nosotros. Eres fiel, eres bueno, eres bondadoso, Padre Santísimo, y eres un Dios de misericordia. Y creemos, Padre Santísimo, que todas las cosas, Padre, vienen por ti, son por ti, y que en este momento vamos a encontrar nosotros la respuesta, vamos a encontrar nosotros, Señor, esa paz, esa tranquilidad, ese alivio, Señor, primeramente para nuestro espíritu, pero también ese alivio para nuestro cuerpo y para el mundo entero, Señor, que en este momento estamos teniendo esta enfermedad. Y sabemos, Señor, que todo proviene de ti. No, Señor, estamos en tus manos y nos ponemos en tus manos. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Acompáñenme, hermanos, a buscar sus Biblias, Romanos 8. Vamos a leer del 15 al 18. Y la palabra de Dios dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, a lo largo de la historia de la humanidad, podemos verlo quizás desde una perspectiva de la evolución, de las teorías evolucionistas, y que venimos del mono y demás. Nos centramos en la idea de la creación de nuestro Dios, que obviamente es a la que nos apegamos. Pero sea cual sea la versión que nosotros veamos y que el mundo maneje, en toda la historia de la humanidad, el ser humano ha padecido de diferentes enfermedades, el ser humano ha padecido de diferentes calamidades, y todo esto ha generado tres momentos, tres situaciones, tres emociones: el temor, el miedo y el pánico. Y cada una con su justa medida, y cada una va en una escala de menor a mayor. El temor, posteriormente nos viene el miedo, y después entramos en un pánico. Y esta sensación o esta emoción que nosotros tenemos y que el ser humano tiene, se da a causa de un atentado, o se da a causa de un posible mal, ya sea visible o invisible, y en algunos casos es hasta un problema imaginario. Es un problema que se nos genera a nosotros en nuestra mente, y que nos trae miedo, que nos trae ese temor, y que puede llegar a generar un pánico, y este pánico va a generar una inmovilidad tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente. Y hermanos, el problema aquí es cuando ese pánico genera una inmovilidad espiritual, o que nos trae a nosotros dudas. Pero bueno, esta emoción o este sentimiento de miedo, de angustia, de terror, de pánico, de todo esto, se almacena en nuestro cerebro desde lo más profundo, en la parte que los doctores le llaman
el cerebro reptiliano, que es lo más básico de la supervivencia humana. Entonces este miedo se genera a partir de un posible daño, y ante ese daño nosotros vamos a responder, ¿para qué? Para una supervivencia. Y esa supervivencia nos va a llevar a cometer o a responder de una forma conductual, y que a veces ni siquiera razonamos, a veces es por el impulso. Entonces ese cerebro o ese miedo nos va a generar, como mencionaba, una respuesta, ¿sí? Y en este momento pues está generando esa respuesta de pánico, esa respuesta de la supervivencia humana, de probablemente es el fin del mundo, lo habremos escuchado ya mencionar, es una catástrofe, y pues obviamente, como lo están manejando nuestras autoridades locales, nacionales y mundiales, es una pandemia, es decir, algo que ya está en todo el mundo. Y en este momento precisamente pues tenemos presente el virus llamado coronavirus, o el COVID-19, o un derivado del SARS, cualquiera que le llamemos, de la forma en que le llamemos, es un mal que está presente en nuestra vida, es un mal que está ahorita latente. Y hermanos, seamos honestos, la mayoría de nosotros no estamos enfermos hasta ahorita, gracias a Dios. La mayoría no hemos estado en contacto con un paciente o con algún enfermo con este virus, y probablemente no lo estemos. Según las estadísticas, probablemente no lleguemos a tener también esta enfermedad, ni a conocer a nadie. Pero el hecho de que esté ahí, y que es algo invisible, pero que alguien más me dice que ahí está, me va a generar un miedo, me va a generar un pánico, me va a generar una angustia, una desesperación. Y si a eso le aunamos un montón de comentarios, de pláticas, que es una forma de manipulación mundial, que es una forma de manipulación económica, que es una forma de manipulación de las masas, etcétera, pues esto me va a generar, o va a generar todavía muchísimo más miedo. Y empiezan también los cuestionamientos a el qué va a pasar, a el qué va a venir. Nos empezamos a centrar en los posibles problemas, en las posibles consecuencias en todos los niveles, económicos, sociales, culturales y religiosos también, que pueda tener esta enfermedad. Y empezamos a tener y a generarnos un montón de preguntas, hermanos. Pero bueno, esto lo vemos desde una perspectiva humana, esto lo vemos desde una perspectiva social. Pero vamos a enfocarnos ahora en la parte cristiana, vamos a enfocarnos desde esa perspectiva, y resalto perspectiva, ¿sí? Es decir, cómo yo perspecto las cosas, cómo yo las veo, cómo las voy a analizar. Y nosotros tenemos que analizarlas obviamente desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde me genera una pregunta, o varias. ¿Realmente le tenemos miedo a ese objeto que no vemos, o a ese virus que no vemos? ¿O empezamos a tener miedo y duda de la respuesta que nuestro Dios nos va a dar? ¿Por qué? Vayamos y hagamos memoria en lo que la palabra de Dios dice, y Él mismo dice en Mateo 28, 20b, que dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y quiero que tengamos y pongamos especial atención, hermanos, en la cuestión del todos, del ninguno, y de este tipo de palabras que vamos a ir encontrando en las diferentes citas bíblicas, ¿sí? Aquí dice Mateo 28, 20b: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa de nuestro Dios, y me llena de angustia y me llena también de preocupación empezar a pensar si nosotros como iglesia le estamos teniendo miedo al virus, o le estamos teniendo miedo a que esa promesa no se cumpla. Seamos honestos y reflexionemos en nosotros mismos, porque el Señor nos ha prometido estar con nosotros todos los días
O sea, ayer, hoy, mañana, en 10 años, en 20 años, hasta el fin del mundo, que cuándo va a ser, no lo sabemos. A lo largo, mencionaba yo al inicio de esto, a lo largo de la historia, se han tenido diferentes enfermedades, diferentes virus y diferentes pandemias. Hay quienes mencionan, o la Organización Mundial tiene pues, una estadística de unas 10 más o menos que han sido de las más fuertes, de las más impactantes en el mundo, y de la que más nos podemos acordar o de la que podemos traer a memoria es la peste negra, siglo XV, que alrededor de 25 millones de personas fallecieron a causa de este fatal virus. Pues, obviamente en proporciones al siglo XIV, el siglo XV, proporciones a la humanidad, toda la Europa central, la Europa media o la Europa que se conocía en ese momento fue totalmente infectada. Otra de las más grandes que se ha tenido también, la viruela, el sarampión, el cólera. No hace mucho tuvimos el ébola también, que hubo ahí las complicaciones de que ya en México también había casos de ébola y demás. Y el más reciente que nos ha llegado, hermanos, que hemos tenido, el H1N1, la influenza. 2010, 2009 más o menos, entre 2009 y 2011, que tuvimos también esa problemática en nuestro país. Y por diversas razones, ya sea por las cuestiones médicas, por las cuestiones científicas, por las cuestiones gubernamentales, se pudo detener. Y cada una de esas enfermedades, cada uno de esos virus, cada una de esas pandemias que en su momento se dieron, fueron detenidas. Cada una fue en su momento frenada. En algunas hubo cura, como es la varicela, por ejemplo, el sarampión, que prácticamente están erradicados. Hay casos por ahí. Recientemente, digamos, en paréntesis, recientemente mencionaban que había habido un brote nuevamente de lepra. Pero también, hermanos, hacemos memoria, en la Biblia esa era la más complicada de las enfermedades y de las infecciones que había en ese momento, y también fue detenida. Entonces, si nosotros nos apegamos y nos allegamos a estos dos versículos principales, que Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, la pregunta es ¿por qué vivimos en temor? ¿O qué miedo le tenemos? Y si le tenemos miedo a algo, entonces vayámonos al siguiente versículo que también ya les mencioné, Mateo, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Breve recuento de enfermedades, y en cada una de ellas el Señor ha actuado. En cada una de ellas el Señor ha respondido. En cada una de ellas el Señor ha dado la solución y la sanidad al mundo. Y hoy, hermanos, en este momento, quiero que vayamos, que hagamos una reflexión, un análisis, como lo decía yo, desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva cristiana, y vamos a trabajar o vamos a hablar sobre diferentes afirmaciones bíblicas que quizás las conocemos, quizás las hemos escuchado, algunas de ellas en muchas predicaciones, pero que por alguna razón se nos han olvidado, por alguna razón las hemos dejado de lado, y hoy las vamos a trabajar, hoy vamos a platicar. La primera de estas, y la acabo de mencionar, versículo 15, que el apóstol Pablo afirma: no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Todos sabemos y entendemos el significado de Abba Padre, que es papito, papacito,
y le clamamos a Él. Pero bueno, si en este momento sentimos miedo, si en este momento sentimos ese temor y estamos siendo esclavizados por ese temor, ¿cómo le clamamos a Abba Padre? Lo podemos hacer, pues obviamente entendiendo que Dios es nuestro libertador, que Dios no nos ha dado ese espíritu de esclavitud. Y si sentimos ese temor, pues en este momento es cuando tenemos que quitarnos ese lastre de miedo, ese lastre de angustia, ese lastre de temor, para poder levantar las manos y clamar Abba Padre, y de esa manera poder hacer real la palabra que el apóstol Pablo nos está dando en este momento. Y no estoy diciendo, hermanos, que no tengamos miedo, no estoy diciendo que no, como cristiano no debes de tener miedo, no, ya lo mencionamos, es algo natural, es algo de nuestra natura humana. Lo vamos a sentir, lo vamos a tener, y no ahorita, no solamente ahorita, sino prácticamente todos los días de nuestra vida lo vamos a sentir. Aquí lo que quiero enfatizar es que no debemos ser esclavos de Él, porque si somos esclavos del miedo, entonces no somos libres para adorar a Dios, no somos libres para poder entrar en una comunión con Dios, y por lo tanto no somos libres de poder clamar Abba Padre. Ese sería un primer análisis que podemos hacer en este momento. Otra afirmación bíblica, y de la cual debemos también tener completa seguridad y completa certeza, se encuentra ahí mismo en Romanos, capítulo 8, versículos del 35 al 39. Dice la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, enfoquémonos aquí. Frase: ni la muerte, nada. La muerte sería el final de nuestra vida, quizás lo más complicado que podemos tener, ¿sí? Y todos los pesares que trae antes de la muerte y posterior a ello, ¿sí? Nada nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Por qué vivir afligidos si el Señor nos está diciendo en su palabra que nada, absolutamente nada, nos va a separar del amor de Cristo? Tercera afirmación bíblica, la encontramos en Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mencioné yo, hay que tener y recordar todo y ninguno. Todas las cosas fueron hechas, todas las enfermedades fueron hechas por Él, absolutamente todas. Pero hermanos, hace un momento leímos que ninguna cosa creada, y si todas las cosas fueron hechas por Él y creadas por Él, y ninguna cosa creada nos va a separar del amor de Cristo, en este momento esta enfermedad, así como cualquier otra, no nos va a separar del amor de Cristo. Y aun cuando caigamos en la muerte, no estaremos separados del amor de Cristo. En esa confianza debemos de vivir. En esa confianza es donde debemos de fincar nuestra fe de que ninguna cosa creada, que es por Dios obviamente, nos va a separar de Él. Termino con la última afirmación bíblica, en 1 Corintios 15:27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Hermanos, Él creó todo. Ninguna cosa nos puede separar de su amor, porque todo está sujeto a Él y todo lo puso debajo de sus pies. Esta enfermedad estará debajo de sus pies. Esta enfermedad quedará debajo de sus pies y Él la va a sujetar y está sujeta a Él, y nada nos va a separar del amor de Cristo. Entonces, bajo estas afirmaciones bíblicas, bajo esta perspectiva bíblica, hermanos, estemos nosotros también sujetos a Él. Estamos también nosotros confiados en que Él nos va a dar la sanidad. Y aún
cuando llegásemos a tener esta enfermedad, tengamos la plena seguridad y certeza de que ni esa enfermedad, ni la muerte, ni nada nos va a separar del amor de Cristo. Reflexionemos por último, hermanos, y antes de pasar a cualquier otra actividad de su día, de ir a dormir, a la hora que estés viendo esto, recuerda el siguiente versículo 18 en Romanos 8. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que podamos vivir en este momento, todo será recompensado en la gloria de Dios. Todo va a ser recompensado cuando estemos delante de Él, porque vamos y somos herederos de nuestro Dios, somos herederos en Cristo, somos adoptados por nuestro Padre, y de esa manera nosotros debemos de vivir confiados en que Él nos ha sujetado, en que Él nos creó, y ninguna cosa creada nos va a separar del amor de Cristo. Que Dios los bendiga, hermanos, que tengamos paz y tranquilidad en este momento, porque sabemos y confiamos en que Dios ya venció cualquier enfermedad. Si venció la muerte, lo venció todo. Que Dios los bendiga.